Bueno, buenas tardes. Este video va a ser para que hoy, bueno, en la clase de hoy, primero antes que nada, tenemos algunos textos, a ver si los ponemos. Acá están. Bueno, está el texto de Franklin y Hellman, que es una obra sobre Juan Manuel de Rosas, la construcción de un liderazgo político, que es el capítulo 10 nada más que vamos a trabajar, que es una síntesis de todo el libro, que es muy interesante, lo va a trabajar Martín. El otro es Historia de las ideas en la Argentina, el capítulo que habla sobre la generación del 37 y se enfoca básicamente en dos obras de estos autores que son El Facundo de Sarmiento y Las bases de Alberdi. También vamos a ver los capítulos 6, 7, 8 y 9 de Ternavasio, que es sobre la hegemonía del régimen rosista, de su ascenso hasta su caída en la batalla de Cepeda, que es el final del libro, digamos, y antes del epílogo, que es breve. Y en este video vamos a trabajar con una obra de Marcela Ternavasio, que es La Revolución del Voto, que es muy interesante, pero no vamos a enfocar solamente en el capítulo 8, el capítulo 7, ¿no? Que se denomina Federales versus Federales. Bueno, entonces, eh, esta es otra obra de Ternavasio. Nosotros trabajamos con historia argentina de 1810 a 1852, y en este libro historiza sobre política y elecciones entre la Revolución de Mayo y Caseros, en el mismo periodo. Y divide la obra en tres partes. La primera etapa tiene que ver con las elecciones y la política entre 1810 y la sanción de la ley electoral rivadaviana de 1821, que ya la vimos. La segunda parte tiene que ver durante el periodo de la feliz experiencia en la provincia de Buenos Aires. Y la tercera sobre los años de la hegemonía rosista, ¿no? Hay tres capítulos. Nosotros vamos a ver el capítulo 7, que es Federales versus Federales, y responde a la primera etapa de Rosas, cuando, digamos, la primera gobernación y durante la etapa que no fue gobernador, hasta 1835, ¿no? Es decir, de 1829 hasta 1835. El texto comienza diciendo que cuando Rosas asume la gobernación en 1829, la oposición unitaria está prácticamente vencida, ¿no? Muchos se exilian, otros se repliegan al ámbito privado, otros se adhieren a la causa federal, pero en el Partido Federal bonaerense empieza a haber disidencias en torno a un tema que son las facultades extraordinarias, ¿no? Que las facultades extraordinarias es un poder que se le da al Poder Ejecutivo de forma extraordinaria, ¿no? Son facultades extraordinarias a las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. Y esto, la Sala de Representantes, en esa coyuntura, se le otorga a Rosas de forma provisoria, ¿no? Entonces, los nuevos federales, es decir, los viejos adherentes al Partido del Orden, apegados a Rosas, se enfrentan con los dorreguistas, que eran los viejos rosistas, ¿no? Que eran más proclives a respetar la división de poderes. Acá Ternavasio marca algo que también lo dice en la historia argentina, en el libro de la historia argentina, que, que estos debates internos demuestran que el proyecto de Rosas no es un proyecto elaborado de antemano, sino que fue construido en base a las circunstancias, ¿no? a la coyuntura, a los diferentes escenarios. Y cuando Rosas asume la gobernación, en diciembre de 1829, la Sala
como dije, otorga facultades extraordinarias con un argumento básico que era la amenaza del orden interno que llevarían a cabo los unitarios que estaban agazapados. Quienes se oponían no eran unitarios, sino miembros del Partido Federal, un partido heterogéneo, y que, como dije, se proponían defender las libertades individuales, la libertad de la división de poderes, el libre disenso, y bueno, los rosistas tenían la intención de mantener las facultades extraordinarias por tiempo indeterminado y así acabar, según en sus argumentos, con lo que quedaba de los unitarios, ¿no?, que representaban el desorden. Bueno, en abril de 1831 este debate se endurece. En enero, recapitulemos un poco, se había derrotado la Liga Unitaria, definitivamente, se firma el Pacto Federal, en donde por este último ya tiene discordias en la Sala de Representantes bonaerense por los poderes que le concedía a Rosas, el Pacto Federal. Por otro lado, los unitarios no tenían presencia en el espacio público, por ende no eran una amenaza para las provincias, y Rosas intentó hegemonizar su poder a través del consenso de una lista única para las elecciones, ¿no? Pero fracasó en estos primeros momentos. Rosas venía ejerciendo las facultades extraordinarias, tendiente a amedrentar opositores, ¿no?, en esta etapa, desde 1829. Como por ejemplo, restringía la libertad de prensa, obligaba a usar la divisa punzó, ¿no?, a todos empleados públicos, empleados provinciales. Y bueno, la correlación de fuerza no le fue favorable a Rosas, y la nueva Sala de Representantes terminó oponiéndose a estas facultades extraordinarias, y lo que hizo Rosas es entregarlas, ¿no?, a las facultades extraordinarias. Bueno, al otro año se elegiría un nuevo gobernador. Rosas fue elegido en el año 32, Rojas fue elegido gobernador, pero sin facultades extraordinarias. Y esto demuestra que evidentemente no era el problema Rosas o el nombre de Rosas, sino la forma de ejercer el poder. Y Rosas lo que hizo fue no aceptar el cargo, y la Sala de Representantes lo eligió a Juan Ramón Balcarce como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, durante el 33, Rosas había organizado la expedición al desierto, en búsqueda de tierras y prestigio, pero el nombramiento del ministro de Guerra, el general Martínez, que era el primo de Balcarce, acentuaron las diferencias en el seno del Partido Federal porteño. En las elecciones de 1833, ¿no?, que había un nuevo recambio en la Sala de Representantes, no se enfrentaron solamente dos listas del Partido Federal, sino dos formas de gobernar, de pensar un régimen político. Algunos integrantes del gabinete del propio gobernador Balcarce eran rosistas, ¿sí? Dentro del interior del gobierno había disidencia. Pero a la hora de conformar una lista única y oficial, seguía habiendo dificultades, ¿no? Al final se conformaron dos listas, los llamados cismáticos o lomos negros, porque tenían en el lomo, la boleta era pintada de negra, y por el otro los apostólicos o rosistas, ¿no?, cuya lista era roja y decía Federación o Muerte. Y lo que se jugaba eran las facultades extraordinarias. O la autora dice una opción liberal y la otra no tanto, ¿no? Dice, la elección fue muy agitada y se movilizó masivamente a la plebe. El poder político, ¿no?, el gobernador pudo vencer a Rosas, a pesar de que éste fuera elegido representante de una banca, pero renunció, y ese mismo año, en junio, se vota nuevamente para completar la sala de representantes. Rosas seguía en el desierto y los rosías
y los rosistas, perdón, hicieron cuartel general en la casa de Encarnación Oscurra, ¿no? La esposa de Juan Manuel, y bueno, y los cismáticos apuntaban a ganar las elecciones para poder llevar a la sala un proyecto constitucional provincial que restringiera el poder a este poder uninamista que plantea Ternavasio en su trabajo. Fue una elección donde la plebe participó masivamente a favor de Rosas. ¿No? Se movilizó mucho a la plebe, hubo mucha violencia en las mesas, la policía y los militares estuvieron divididos a favor de una y otra vista, entonces Balcarce no le quedó otra que anular los comicios, y eso desató la furia de los apostólicos. Entonces, ante el deseo manifiesto de los cismáticos, ¿no?, de presentar un proyecto de constitución provincial, los apostólicos decidieron sorprender con un proyecto propio. Bueno, y la cuestión constitucional seguía en pie sin discutirse, porque cae el gobierno de Balcarce por la llamada revolución de los restauradores, ¿no?, que está explicada bien en el texto de Historia Argentina, y bueno, y la Sala de Representantes eligió a Viamonte, y la correlación de fuerzas seguía desfavorable para Rosas. Entonces el proyecto constitucional de los lomos negros de alguna forma iba a herir de muerte el proyecto rosista, y además lo que tenía este proyecto es que restringía el voto a la élite, ¿no? En el mismo sentido que se había establecido en la Constitución de 1826, y era algo que resurgía, se discutía en Europa, ¿no?, para restablecer el orden, que es el voto censitario, porque, digamos, por la amenaza que representaban las masas populares en el orden establecido. Entonces la diferencia entre cismáticos y apostólicos estaba en donde ponían el énfasis, dice la autora, donde ponían énfasis en la escala social. Los cismáticos lo ponían en la base, ¿no?, tratando de restringir sus derechos políticos, y los apostólicos en la cima, dice, tratando de unificar acuerdos preelectorales con la lista única. Al no poder Rosas dominar el consenso en la élite, utilizó el terror para llegar a sus objetivos, y entre 1833 y el 35 la Sociedad Popular Restauradora produjo atentados contra el gobierno de Viamonte, para buscar su renuncia, y se elige un nuevo gobernador, que es el gobernador Massa, más adicto a Rosas, pero un asesinato fuera de la provincia catapultó a Rosas a la gobernación, con más que las facultades extraordinarias, que fue la suma del poder público. Estoy hablando del asesinato de Facundo Quiroga, que obligó a la restauración de un gobierno fuerte, ¿no? Pues nuevamente se vio amenazado el orden, y Rosas era el mejor exponente para restaurar el orden. Así que bueno, esto es el libro, del capítulo 7 del texto de Ternavasio. Nos vemos.